Bienvenidos a Una semana en el mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana. En esta ocasión nos centramos en el proceso de apelación de Julian Assange en Reino Unido para no ser extraditado a Estados Unidos. También en los 2 años de invasión rusa de Ucrania y finalmente en el veto de Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU contra el cese el fuego en la Franja de Gaza. Y para el análisis contamos por un lado con Fidel Narváez, él es excónsul de Ecuador en Londres. También estamos con Ivana López. Ella es editora internacional de Canal 13 en Chile. Y finalmente en el estudio nos acompaña Nicolai Abril, él es periodista internacional y jefe de misión en NTN 24. Fidel, Ivana, Nicolai, muchísimas gracias a los tres por participar en este espacio de France 24. Ahora sí, les pido que empecemos finalmente en Reino Unido, porque a lo largo de esta semana, en la High Court de Londres, la defensa de Julian Assange ha apelado su extradición a Estados Unidos con el argumento central de que allí no tendría un juicio justo y que, de hecho, la CIA proyectó secuestrarlo e incluso asesinarlo. El Departamento de Justicia estadounidense, recordemos, acusa al fundador de Wikileaks, encerrado en una cárcel ahora mismo británica de máxima seguridad, de violar la ley de espionaje por haber revelado crímenes de guerra cometidos por el ejército de Estados Unidos en Irak y también en Afganistán, por los que de momento nadie ha sido procesado. Ahora, antes de entrar en lo que ha sido estas audiencias en la High Court de Londres a lo largo de esta semana, les quisiera preguntar a los tres brevemente, para fijar sus posiciones, cómo ven el caso de Julian Assange. Nicolai, empiezo por usted, ya que está aquí acompañándonos en el estudio. Rosa, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Creo que plantea un serio debate sobre el futuro del periodismo en el mundo. Este es un caso que se ha vuelto transnacional, involucra a Estados Unidos, involucra al Reino Unido y hay un debate fortísimo entre si el fundador de Wikileaks es realmente un periodista o no lo es. Sea como sea, yo en lo personal no lo veo como un colega, sino más bien como un colaborador del periodismo. Sea como sea, creo que plantea serios retos sobre qué capacidad tienen los periodistas para eventualmente revelar información que los estados puedan considerar confidencial, y esto se podría trastornar en un futuro en un riesgo para la actividad de informar. Ivana, le pido también su postura. ¿Coincide con Nicolai? Sí, coincido con él porque básicamente creo que no se trata solamente de la libertad de Julian Assange, se trata, como decía Nicolai, del futuro del periodismo, el periodismo sobre todo de investigación, que depende de estas fuentes clasificadas. Y por otro lado, creo que tiene que ver también con el derecho a la información, que no solamente es parte de los periodistas y que está bajo protección por la Constitución de Estados Unidos, que protege tanto la libre expresión como el derecho a la información, y que no tiene que ver con que alguien sea periodista o no. No está reservado el derecho a la libre expresión solo a quien sea periodista. Además, ahí podríamos entrar a un debate que cómo se define, ¿cierto?, qué es periodista y si se le otorga el poder al gobierno de Estados Unidos a decir quién es periodista y quién no lo es. Por lo tanto, creo que es una cuestión clave que va a definir el periodismo investigativo más allá de lo que pase con Assange. Fidel, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que difícilmente encontrar un periodista más galardonado que Julian Assange, ¿no? Todos los gremios de periodismo internacionales en Australia, en Reino Unido, todos están en contra de esa extradición, además de todas las organizaciones por la libertad de expresión y por la libertad de publicación, ¿no es cierto? Yo creo que revelar crímenes de guerra no viola ninguna ley. Revelar crímenes de guerra es lo que deberían hacer los periodistas. Eso es lo que ha hecho Julian Assange, y lo que estamos viendo es básicamente una revancha política para sentar un precedente muy, muy peligroso para el periodismo. Así lo ha entendido la comunidad internacional por la libertad de expresión, porque ¿quién se va a atrever en el futuro a replicar lo que ha hecho Wikileaks o lo que ha hecho Julian Assange, tomando en cuenta lo que él ya ha sufrido como retaliación? Independientemente si Julian es liberado el día de mañana, el daño que se le ha infligido durante más de 14 años es prácticamente irreversible.
Fidel, precisamente entremos en estos últimos años en los que Julian Assange ha estado encerrado en esta prisión británica de Belmarsh de máxima seguridad, después de haber pasado más de 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. Le pregunto, usted es una persona cercana a Julian Assange. La última vez que usted lo vio, ¿cómo estaba él en términos de salud, sobre todo de salud mental? Sabemos que no ha seguido estas audiencias ni tampoco acudió a la corte precisamente por problemas de salud. Bueno, cada día que pasa es más preocupante el deterioro en la frágil salud de Julián, no solo física, pero también emocional. Julián ha sido diagnosticado por los especialistas de Naciones Unidas y por los más altos especialistas en este país, en el Reino Unido, como una persona que sufre de estrés postraumático por todo el acumulado que trae de encierro, ¿no?, en tantos años, y más aún ahora en una prisión de máxima seguridad. En un inicio, la extradición ya fue denegada en una primera instancia, justamente basándose en el frágil estado de salud de Julián, que combinado con las condiciones ultra opresivas a las que sería sin duda sometido si es extraditado por espionaje y en un caso que los Estados Unidos consideran de seguridad nacional, entonces es evidente. Yo lo he visto en varias ocasiones y muy recientemente y estoy muy preocupado por su salud, especialmente emocional, claro que sí. Pero, Fidel, a la práctica, explíquenos cómo está, es decir, en qué medida está siguiendo todo este proceso, si nos puede explicarlo de una forma como más detallada, con más ejemplo. Bueno, Julián es una persona tremendamente resiliente, pero evidentemente está afectado porque está prácticamente incomunicado. Él no puede seguir, no tiene acceso a Internet, tiene muy reducido acceso a información. Entonces, eso le afecta a él, le frustra no poder dirigir su defensa como él quisiese, ¿no? Tiene problemas en concentrarse, él está leyendo mucho, está practicando nuevamente, él es un matemático, está dedicado nuevamente a la matemática para poder ejercitar su mente dentro de un ambiente que es ultra opresivo. Es decir, él pasa aislado la mayor parte del día sin contacto con ninguna otra persona. Esas son las condiciones que está sufriendo sin estar cumpliendo una sentencia. Julián no está cumpliendo una sentencia. Está en una cárcel que está diseñada para terroristas. Él no es una persona peligrosa, él es un pacifista, es un intelectual, no constituye un peligro para la sociedad, ¿no? Entonces... ¿Y por qué cree entonces que está en esta cárcel? Porque él es un preso político, porque se está queriendo sentar un precedente destruyéndolo en su integralidad, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. No solamente hay una persecución política, sino también judicial en contra de Julián. Hay muy pocas posibilidades de que el sistema de justicia deniegue esa extradición. Y si lo hace, es porque las condiciones políticas han cambiado desde hace 5 años a esta fecha. Es decir, considera que hay pocas posibilidades de que Reino Unido denegue esta extradición, basándose en que sería una extradición política de alianza entre Reino Unido y Estados Unidos, se refiere. Sí, normalmente el Reino Unido no es capaz de resistir a la presión estadounidense cuando se trata de temas de seguridad nacional. Podría ser que nos sorprendemos con los jueces de última instancia si permiten la apelación, eso es posible, pero en todo caso, en mi criterio, será porque las condiciones políticas han cambiado. Australia, su país natal, está ya activamente defendiendo a su ciudadano. Muchos medios internacionales que en su momento tuvieron rivalidades con Julián, todos al unísono se oponen a su extradición. Entonces, está por verse. Y usted compartió espacio y tiempo con Julian Assange mientras él estaba en la Embajada de Ecuador en Londres. Si no me equivoco, usted intercedió para que se le otorgara ese refugio en su momento. Le pregunto por qué fue tan difícil o imposible, a la luz de los hechos,
conseguir una forma entre Ecuador y Reino Unido para sacarlo de ahí? Básicamente porque la cabeza de Julián está requerida por los Estados Unidos y el Reino Unido es casi imposible que le niegue ese pedido a los Estados Unidos. La suerte de Julián estaba marcada desde el día en que él acudió por protección diplomática. Él requería de protección de una nación, no de un chaleco antibalas, no de una empresa de seguridad, de una nación, porque quien lo está persiguiendo es el hegemón militar más grande de la historia. Y finalmente recordemos por qué Ecuador acabó retirando esta protección a Julian Assange. ¿Cuáles fueron los problemas internos ahí, las motivaciones para retirar esta protección? El Ecuador no le retiró la protección a Julián por ningún problema interno. El Ecuador sucumbió a la presión estadounidense para la entrega de Julian Assange. Todo lo demás que se expone para justificar lo que sucedió es una excusa para distraer la atención de lo que es no solo una ilegalidad, porque no se puede entregar a un refugiado político a sus perseguidores mientras persiste el riesgo sobre él. No solo una ilegalidad, sino que, en mi opinión personal, un crimen. Para distraer esa atención se han dado miles de excusas, que incumplió con las condiciones de un asilado. Eso, con el perdón de los oyentes, es basura, ¿sí? Y qué sé yo, que se estaba portando mal dentro de la embajada. Eso no es verdad o está extremadamente exagerado para justificar simplemente una acción política para complacer a los Estados Unidos. Fidel, ya para ir acabando un poco con estas preguntas de usted que conoce muy de cerca lo que ha ido sucediendo con Julian Assange en los últimos años, le pregunto si él tiene miedo de ser extraditado a Estados Unidos o si tiene alguna esperanza de recobrar la libertad. La esperanza es lo último que se pierde y él está peleando con uñas y dientes por su vida, porque no nos equivoquemos. Si Julian Assange es extraditado a los Estados Unidos, no tiene ninguna posibilidad, ninguna, de un juicio justo. Y lo que le está esperando allá son 175 años en las condiciones más opresivas que se conocen, porque será juzgado bajo la ley de espionaje. Entonces, yo creo que, y coincido con el diagnóstico que han dado los especialistas médicos ante la Corte, de que hay un alto riesgo de que él se quite la vida si es que es extraditado a los Estados Unidos. Por otro lado, hay un argumento también que ha salido a la luz en estas audiencias y ha sido el hecho de que Estados Unidos no ha negado la posibilidad de que los cargos podrían ampliarse y conllevar una eventual pena de muerte, por lo que la justicia británica teóricamente no podría extraditar a alguien si cabe este riesgo, ¿no? Le pregunto, Nicolai, ¿cree que esto va a ser un elemento clave en esta decisión de la High Court que esperamos en los próximos días? Bueno, es clave en términos de imagen, ¿no? Porque muchos de los argumentos de la defensa de Julian Assange se han centrado en que el Reino Unido no puede extraditar por el convenio de extradición entre Estados Unidos y Londres a alguien que pueda ser sujeto de tortura o incluso de la pena de muerte. Y lo comentabas muy bien, en estos días se había admitido que no se descartaba la posibilidad de que le imputaran otro cargo de traición, llevándolo así probablemente a la pena de muerte. Esto iría en contravención precisamente de esos acuerdos y de los convenios internacionales que el propio Reino Unido ha suscrito, y muchos esperan que el Reino Unido también demuestre su independencia justamente en esta materia. Ivana, le traslado a usted también sus perspectivas sobre la decisión que puede tomar la Corte, si puede dar esta oportunidad para que se acepten algunos de los puntos de la defensa para reevaluar la extradición, o considera, como ha apuntado también Fidel, que podría tratarse de una extradición política. Sí, yo creo que el tribunal va a replantear esto, por eso se han tomado este periodo de deliberar, ¿cierto? Esperábamos muchos una decisión
que fuera un poco más rápida, pero creo que pese a ello hay que recordar que Julian Assange todavía tiene una oportunidad de apelar si es que la resolución de este tribunal en Reino Unido no fuera favorable para él, y puede recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta 2 semanas después que se dé este veredicto, pero la verdad es que creo que la atención mundial y lo que decía Fidel, incluso medios de comunicación que han estado no tan de acuerdo con todo lo que ha hecho Julian Assange a través de Wikileaks, por ejemplo, el tema de muchos creen que no protegió suficientemente a las fuentes al revelar datos que tendrían que haber sido borrados de esos documentos para proteger a civiles. Bueno, todo eso ha quedado de lado porque efectivamente la seguridad nacional de un país no puede aplastar el derecho de información y el derecho a saber de la opinión pública. Y es eso lo que está en juego hoy día. Y Fidel, para cerrar, un poco recogiendo lo que venía diciendo Ivana también, es estas acusaciones un poco que se han formulado para pintar la imagen de Julian Assange como alguien trabajando para los intereses de Rusia. Usted que lo conoce, ¿qué tan cierto es o no este señalamiento? Sí, me parece a mí que Rusia es el cuco favorito para tratar de desprestigiar a alguien. No es verdad que Julian Assange tenga ninguna relación con Rusia. Basta simplemente con explorar un poquito el archivo digital de Wikileaks para encontrarse con miles de documentos negativos sobre Rusia. Russia Spy Files, por ejemplo, claramente describen el aparato de espionaje usado por contratistas privados y el gobierno ruso. Es decir, no es eso verdad en absoluto. Es parte para mí de muchos mitos que se van creando para quitar el apoyo público a alguien y luego que la artillería jurídica más fácilmente pueda liquidarlo. Bueno, no sé si tienen, Ivana y Nicolai, unas palabras de conclusión para este tema de Julian Assange para avanzar con los siguientes que nos ocupan. Sí, efectivamente, pues genera mucha preocupación para los periodistas internacionales cómo vamos a trabajar con un precedente si eventualmente Julian Assange es extraditado, y uno se pregunta qué hubiera pasado en el caso Watergate si esto hubiera ocurrido, si se hubieran hecho las mismas imputaciones contra los periodistas del Washington Post por el caso hoy en día de Julian Assange. Ivana, también su conclusión, y quisiera apuntarle a una comparación que no sé si tiene elementos o fundamentos, pero entre, digamos, los lamentos que ha habido por el fallecimiento, la muerte en extrañas circunstancias de Alexei Navalny, perseguido en Rusia, con Julian Assange, perseguido, podríamos decir, por Estados Unidos. Sí, yo creo que es importante destacar esta motivación política que desde mi perspectiva tiene Estados Unidos para solicitar la extradición en un contexto que además no olvidemos, fue Donald Trump el que pidió este procesamiento, ¿cierto? Y estamos en una situación o en un escenario electoral en Estados Unidos donde Trump está viajando con ventaja hacia una nueva presidencia, y hay que recordar que si esto se aprueba es un precedente muy importante de la relación del gobierno de Estados Unidos con los medios de comunicación, y sabemos muy bien que Donald Trump no está de acuerdo con los medios de comunicación tradicionales en Estados Unidos, y esto podría marcar también un poco la relación y el escenario y la intimidación que podrían sentir los medios dentro de Estados Unidos. Y sin embargo, la administración Biden tampoco ha decidido retirar estos cargos, ¿no? Fidel, antes de despedirlo, quisiera repreguntarle por algo que usted ha mencionado hace unos minutos, y era el hecho de que hay un gran riesgo de que Julian Assange se suicide si es extraditado a Estados Unidos. Le pregunto si esto se lo ha dicho él mismo a usted. No me lo ha dicho a mí personalmente, pero conozco varias personas a quienes él les ha manifestado que luchen por su vida. Salven, por favor, mi vida.
Se lo dijo al relator de las Naciones Unidas en contra de la tortura que lo visitó en la cárcel de Belmarsh. Y eso dice mucho, ¿no? Fidel, Eso no sé dice si mucho. tiene unas palabras de conclusión, como también se las he pedido a Nicolai y a Ivana antes de despedirse de su participación en este programa. Básicamente decir que estamos frente al caso más importante para la libertad de publicación de esta generación, independientemente de lo que piensen ustedes del personaje. La mitad de lo que se ha dicho sobre él es mentira y la otra mitad está bastante distorsionada, se lo digo yo que lo conozco muy bien. Pero independientemente de la figura de Julián, nos guste o no, aquí esto rebasa el individuo. Se trata, creo yo, de un derecho. Y él está sacrificando su libertad por el derecho nuestro, creo que es deber de todos defenderlo. Fidel, pues muchísimas gracias. Le agradezco mucho que haya compartido su análisis y también su conocimiento con nosotros aquí en Una Semana del Mundo de France 24. A la orden, un gusto. Gracias. Nicolai y Ivana, les quiero proponer que sigamos adelante con otro tema que ha venido marcando la actualidad internacional desde hace ya prácticamente 2 años. Y es que este sábado, 24 de febrero, se cumplen exactamente 2 años de invasión rusa a gran escala en Ucrania. El 24 de febrero de 2022, recordemos, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó lo que llama Operación Militar Especial. Los tanques rusos entraron a Ucrania y llegaron, recordemos, a estar a cerca de 30 kilómetros de la capital, de Kiev. Sin embargo, ante la resistencia de las fuerzas ucranianas, finalmente las tropas de Moscú, más o menos en abril de ese mismo 2022, se replegaron en el Donbass, donde tras la fallida contraofensiva ucraniana del año pasado, el frente de batalla se ha estancado en los últimos meses. Bien, como tema general, una manera de abordarlo a nivel global, Nicolai, le quiero preguntar, estos 2 años de guerra en Ucrania, ¿cómo han alterado el orden internacional? Bueno, lo han venido a alterar subrayando de alguna manera, como lo decía el gobierno estadounidense, la diferencia entre los regímenes autocráticos y las democracias del mundo. Veo un paralelo muy fuerte trazado en esta materia porque mientras Estados Unidos ha ido sumando los respaldos de las democracias occidentales, de la Unión Europea, Rusia ha tratado de alguna manera sellar esa alianza con regímenes autocráticos. Ucrania, por ejemplo, ha denunciado el hallazgo de municiones iraníes en la guerra. China se ha temido, por supuesto, su participación en el conflicto a través de armamento, igual que Corea del Norte. Hace poco vimos a la canciller ruso en una gira por regímenes autocráticos aquí en la región, por Cuba, por Venezuela, y esto plantea seriamente este paralelo entre las democracias y las autocracias actualmente en el mundo. Ivana, ¿cómo lo ve usted? Sí, yo creo que una de las cosas que ha dejado clara esta guerra es que, por ejemplo, las sanciones internacionales que pensaba Occidente, que pensaba Estados Unidos y Europa iban a causar mucho daño al régimen de Vladimir Putin, la verdad es que el Kremlin ha logrado sortearlas de manera bastante astuta, fortaleciendo no solamente los lazos diplomáticos con los países que nombraba Nicolai, sino que también fortaleciendo y obviando las sanciones económicas que Occidente le ha puesto, porque ha logrado establecer lazos comerciales y poder inyectar recursos a su maquinaria de guerra con relaciones comerciales, dado el petróleo, el gas natural, los fertilizantes, con países como India, Brasil, China, que finalmente hacen que esta guerra sea probablemente muy larga y probablemente también muy incierta. Respecto a lo de las sanciones que comentaba Ivana y a lo que venía diciendo Nicolai, de hecho se han encontrado armamento de fabricación norcoreana, incluso con elementos, con materiales de empresas europeas, ¿no? Para que nos hagamos una idea de toda la facilidad con la que se pueden acabar esquivando estas sanciones, y el paquete número 13 de sanciones de la Unión Europea contra Rusia incluye también empresas chinas precisamente por lo mismo. Y les pregunto, Ivana decía que esta guerra puede ser muy larga, si
puede verse alterado el curso de la guerra por las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Porque esta guerra no se entendería sin el apoyo de la OTAN a Ucrania. Bueno, esa es la gran pregunta, más con un Donald Trump tan fervoroso en la campaña presidencial, en la que ha llegado a sugerir que le diría a Rusia que hiciera lo que se le diera la gana en el mundo por digamos, castigar a los países que están en mora en la OTAN, y esto sí que genera una preocupación no solamente en los aliados occidentales, en la Organización del Atlántico Norte, sino en términos generales. Hablaba Ivana también de los términos económicos. Aquí en América Latina siento yo que deberíamos preocuparnos realmente por lo que está pasando allá, porque esto ha generado también una incidencia bastante fuerte en la inflación, y esto, si bien a lo mejor el ciudadano del común, de a pie, no le importa la guerra, sí que estoy seguro que ha sentido el efecto de la guerra en su bolsillo, y también deberíamos estar presionando más fuerte en América Latina para el fin del conflicto en Ucrania. Y si esta guerra se alarga, Ivana, como bien decía, ¿qué riesgos hay de que realmente escale, ¿no? Porque hay voces, sobre todo en la Unión Europea, que temen que después de Ucrania Vladimir Putin avance hacia otros países también con la intención de invadirlos, ¿no? Pero no sé si contempla usted la posibilidad de que Rusia esté dispuesto a entrar en un conflicto directo con la OTAN. La verdad es que es bastante poco predecible lo que puede ocurrir con Vladimir Putin. Recordemos que hace 2 años, cuando estaban los rumores de que él tenía intenciones de invadir Ucrania, salió él, salieron otros personeros del Kremlin a decir que esto eran prácticamente rumores infundados, que era parte de la paranoia que tenía Estados Unidos con estos reportes, y termina finalmente generando esta operación militar especial, como ellos le llamaron. Entonces creo que sí hay una posibilidad de ampliar este conflicto, lo que sería bastante complejo tanto para la OTAN como para el resto del mundo, porque sabemos la presión que ha generado esta guerra en, digamos, los mercados internacionales, pero además los costos humanitarios que ha tenido este conflicto no son menores, no solamente con las bajas, que no tenemos certeza el número de civiles, sobre los 10.000 son los reportes, pero también en términos de la calidad de vida de las personas que viven en Ucrania. Imagínate que en las últimas horas ha surgido un reporte que habla entre 3.000 y 5.000 horas de alarmas, o sea que las personas han tenido que resguardarse en tanques. Imagina ese efecto para los niños, o sea, estamos hablando realmente de una crisis que lamentablemente parece ser larga, pero que tiene, yo creo, consecuencias que incluso aún no podemos predecir o evaluar. Rosa, perdóname, sí. Yo creo que a Vladimir Putin realmente no le interesa abandonar la guerra en este momento, y justamente él juega a alargarla, porque él no puede irse, como está la situación actualmente en Ucrania, de ese país. El costo para los rusos ha sido extremadamente grande, y si Rusia se llega a salir como está la situación ahora, sería visto catastróficamente por los rusos, máxime cuando Putin enfrenta un año electoral prácticamente que a sus anchas, porque se ha quedado sin opositores, claro, los ha diezmado, se ha muerto en misteriosas circunstancias Alexei Navalny, y Putin ha dicho también que espera que Biden gane las elecciones. Dice que trabajaría con los dos, pero yo creo que es una especie de doble discurso, ¿no? Porque se ha acusado mucho de estar muy cercano a Trump, y yo creo que esperaría también el resultado de las elecciones para ver si de pronto, con un Trump en el poder, cómo le va la cosa en su favor. Pues sin duda tendremos tiempo para evaluar cómo avanza esta guerra, porque de momento ni se vislumbran siquiera conversaciones, diálogos para una salida diplomática de esta guerra. Es muy incierto lo que pediría cada una de las partes, como bien comentaba Nikolai, que supondría para Rusia una victoria y también que supondría para Ucrania una victoria, ¿no? Para cerrar, sin embargo, este programa, les pido que nos centremos en
otra de las zonas de máximo interés internacional en este momento, y es que Estados Unidos, recordemos, esta semana volvió a vetar por tercera vez, de hecho desde el 7 de octubre, en el Consejo de Seguridad de la ONU, una resolución de alto el fuego en la Franja de Gaza. Les pido que escuchemos rápidamente la reacción de la población palestina ante la decisión de Washington. Esto no es un acto sorprendente de Estados Unidos, no es la primera vez. El mundo entero ha tomado la decisión de cometer un genocidio contra el pueblo palestino y esta decisión aún está vigente. Si todos los pueblos libres del mundo, todos los árabes y musulmanes no toman medidas, el genocidio continuará y estas escenas no serán las últimas. Si todas las imágenes a lo largo de más de 140 días no empujan al mundo a tomar medidas, entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué está esperando el mundo? ¿Están esperando que todo el pueblo palestino y todos los niños mueran? Si ese es el caso, entonces estamos listos y nos quedaremos en esta tierra o moriremos todos. Nicolai, según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, la ofensiva israelí ha matado ya a 30.000 personas, prácticamente 30.000 personas en prácticamente 4 meses de ofensiva. Le pregunto, ¿a qué cifra hay que llegar, a qué nivel de destrucción hay que llegar para que Estados Unidos pida un alto al fuego o al menos no lo vete? Yo creo que esa cifra ya se ha excedido. Y aquí es, bueno, por un lado es preocupante los discursos tan contradictorios, por un lado promoviendo un diálogo con el liderazgo de Qatar, de Egipto, entre Israel y el grupo terrorista Hamas, y por el otro lado vetando iniciativas en el Consejo de Seguridad. Ya es la tercera ocasión. En las primeras veces el argumento de Estados Unidos era que no se condenaba con la suficientemente fuerza las actividades terroristas de Hamas, y en esta ocasión pues el argumento ha sido que podría torpedear precisamente esos avances. Esperemos que esos avances de los que el presidente Biden se ha mostrado optimista efectivamente lleguen a esa tregua que están esperando de 6 semanas para ponerle un freno a esa cifra que no puede seguir escalando. Nicolai habla de este doble discurso. Le pregunto, Ivana, también por el doble discurso en términos de la creación de un Estado palestino. Esta es la vía que defiende oficialmente la administración de Joe Biden y, sin embargo, mantiene su apoyo incondicional, como estamos viendo, a un gobierno israelí que, de hecho, con el plan de posguerra que acaba de presentar Benjamin Netanyahu, deja clarísimo, negro sobre blanco, que rechaza totalmente esta opción de la creación de un Estado palestino y que, de hecho, después de terminar con su ofensiva, la Franja de Gaza quedaría bajo control de Israel en términos de seguridad. Parece que hemos perdido la conexión. Ah, no, aquí tenemos a Ivana. No sé si ha logrado escuchar la pregunta. Sí, la escuché. ¿Me escuchas tú? Sí, perfecto. Bien, yo creo que efectivamente Estados Unidos está fallando y tiene este doble discurso o esta doble moral cuando se trata de Israel, y no es una novedad que desde que se crearon las Naciones Unidas en 1945, 3 años antes del Estado de Israel, Estados Unidos ha hecho en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha utilizado este poder de veto más de 40 veces. Yo creo que Estados Unidos se enfrenta hoy día a una presión sin precedentes, y esa es la presión que podría marcar un punto de inflexión en este conflicto, porque, como tú decías, es 70 años que no se ha podido solucionar porque Estados Unidos tampoco ha puesto del todo su voluntad, ¿cierto? Y ha dejado bastante en evidencia doble moral cuando, por un lado, hace estos llamamientos a la paz o a la creación de un Estado palestino, pero por el otro lado, y en estas circunstancias tan graves como ha sido esta desproporcionada guerra de Israel sobre Gaza, ha respaldado a este aliado que es el principal, digamos, Estados Unidos es el principal proveedor de armas de Israel, como también de protección, ¿cierto? Política y diplomática ante lo que el gobierno de derecha de Netanyahu está llevando a cabo.
Nicolai, le pregunto si considera que antes de las elecciones la administración de Joe Biden puede dar algún paso efectivo hacia la creación de los dos estados, dado que Donald Trump, si bien mantiene una posición aislacionista aparentemente respecto a la guerra en Ucrania, a Israel nunca ha mencionado que le retiraría ningún apoyo. De hecho, recordemos, trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén durante su pasado mandato. Efectivamente, yo lo veo muy difícil porque está en un año electoral. Por supuesto, cualquier cosa que se diga también en este componente, como la guerra en Medio Oriente, podría alterar cualquier resultado en las elecciones presidenciales. Cuando tenemos un Donald Trump que ha sido un firme aliado de Israel, efectivamente trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y en todo caso, esta debe ser una solución que cuente con la aprobación de Israel. Sin embargo, Benjamin Netanyahu ya ha dicho que está en contra de cualquier, ha dicho él, dictado internacional para la creación de un Estado unilateral palestino. Yo en todo caso sí creo que es una solución. Creo que así como Israel reclama seguridad y reconocimiento, pues los palestinos también lo están reclamando y creo que sería una fórmula también de seguridad que en últimas terminaría beneficiando a Israel, pero pues nada se puede hacer sin la venida de Israel. Pues lamentablemente, Ivana y Nicolai, nos quedamos sin tiempo para continuar con el análisis de la actualidad. Ha sido un gusto escuchar sus opiniones, sus interpretaciones y que hayan participado en este programa de France 24. Espero contar con ambos en una futura ocasión. Y antes de despedirnos, como siempre, el agradecimiento también es para todo el equipo técnico y de producción de este programa y a ustedes por su atención. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, con Natalia Cabrera, en France 24 y france24.com. En france24.com, siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? Conéctese. A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité.